Rafael miró alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. Rocky, que había sido tan insistente con sus ladridos, ahora estaba en completo silencio, como si su misión estuviera cumplida. Las personas en la iglesia comenzaron a murmurar cada vez más fuerte, algunas retrocediendo asustadas, otras acercándose más al ataúd, llenas de curiosidad e incredulidad. El ambiente se había vuelto irreal, como si todos estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. El sacerdote, nervioso, comenzó a temblar. Sus manos sudorosas temblaban mientras intentaba recuperar el control de la situación. Esto no tiene sentido, murmuraba, como si tratara de convencerse a sí mismo de que todo estaba bajo control. Pero sus ojos evitaban el ataúd, y Rafael lo notó. «Padre», dijo Rafael en voz alta, con autoridad. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás ocultando?» Los ojos del sacerdote se llenaron de pánico. Retrocedió un paso, chocando con el atril, mientras los murmullos de la multitud crecían cada vez más. Rafael, al igual que muchos otros presentes, sentía que la verdad estaba muy cerca de revelarse, pero que el sacerdote sabía algo que los demás no. «Rosa sigue viva», gritó una mujer desde el fondo de la iglesia, su voz cargada de emoción y desesperación. De inmediato, la atmósfera cambió de desconcierto a caos. Algunas personas gritaron de miedo, otras corrieron hacia el ataúd para ver más de cerca. Nadie sabía qué hacer. ¿Era posible que Rosa, la mujer que todos habían venido a despedir, estuviera aún viva? Rafael se acercó al cuerpo de Rosa con cautela, sintiendo la mirada de todos los presentes sobre él. Lentamente, apartó el velo que cubría el rostro de la difunta. El rostro de Rosa, en lugar de estar frío y pálido, tenía un leve color rojizo, como si la sangre aún corriera por sus venas. No había rastros de descomposición, y su piel parecía demasiado cálida para un cadáver. Los murmullos de la gente se intensificaron, y el pánico comenzó a extenderse entre los asistentes. «¿Cómo puede ser esto? ¿Está viva? ¿Qué nos están ocultando?», eran las preguntas que surgían por todas partes. La tensión en el aire era palpable. El sacerdote, visiblemente abrumado por la situación, no pudo evitarlo más. «Basta», gritó con la voz quebrada. «Hay algo que ustedes no entienden». Su confesión resonó en el silencio de la iglesia. «No es lo que parece». Las palabras del sacerdote eran vagas, y todos esperaban que revelara algo que pudiera explicar lo inexplicable. Rafael lo miró fijamente, exigiendo respuestas con su sola presencia. «Padre, dinos qué está pasando. ¿Qué le hicieron a Rosa?» El sacerdote, agobiado por el peso de la verdad, comenzó a balbucear. Rosa no debía morir. Hubo un error. Ella estaba en estado de catalepsia. El shock fue inmediato. La catalepsia, una condición médica rara, era conocida por hacer que las personas parecieran muertas, aunque seguían con vida. Los presentes no podían creer lo que escuchaban. «¿Intentas decir que la enterraron viva?», gritó un hombre desde el fondo, con voz llena de horror. El sacerdote asintió, con lágrimas en los ojos. «No lo supe hasta que fue demasiado tarde». El impacto de sus palabras dejó a todos helados. Rafael sintió como el horror lo invadía. «¿Cómo pudiste permitirlo?», susurró, lleno de furia contenida. Rocky, el fiel perro de Rosa, había sabido todo desde el principio. Su insistente ladrido no era más que un intento desesperado de salvar a su dueña. El perro se levantó y miró a Rafael con ojos llenos de agradecimiento. Rafael acarició su cabeza con ternura, reconociendo que Rocky había sido el verdadero héroe de ese día. El misterio había sido revelado, pero el daño ya estaba hecho. Rosa, en el ataúd, había estado viva todo el tiempo, y solo el ladrido incesante de su fiel perro había logrado detener una tragedia aún mayor. Rafael miró a Rocky, quien había dejado de ladrar por un momento y comenzó a oler el suelo, dando pasos cortos hacia el ataúd. Las personas observaban en silencio, inquietas, recordando las historias de animales que percibían cosas que los humanos no podían ver,
peligros inminentes o incluso presencias sobrenaturales. El comportamiento de Rocky no era usual. Las miradas de los asistentes se volvían cada vez más nerviosas, y Rafael, con su instinto agudo, intuyó que el perro estaba tratando de comunicar algo importante, algo invisible para el ojo humano. La tensión crecía a cada segundo. Los murmullos se transformaron en susurros de temor. Algunos empezaban a preguntarse si Rocky estaba percibiendo algo que nadie más podía ver. ¿Podría el perro estar olfateando un peligro oculto, peor aún, alguna presencia sobrenatural que rodeaba la muerte de Rosa? La idea de que algo más grande estaba sucediendo empezó a cruzar las mentes de los presentes, y en sus corazones se instalaba una mezcla de miedo e incertidumbre. El padre Miguel, claramente incómodo y sintiendo cómo perdía el control de la situación, se removió en su lugar. Respiró hondo, ajustó su sotana con manos temblorosas y caminó hasta el centro de la iglesia. Levantó las manos, intentando imponer silencio y orden en medio del caos creciente. Con la voz firme, pero temblorosa, habló: «Por favor, todos, tranquilicémonos», dijo, mirando a la multitud que lo observaba con ojos entrecerrados, intentando entender qué estaba ocurriendo realmente. «Estamos aquí para rendir nuestros últimos homenajes a Rosa, una persona tan querida por todos nosotros». Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, lanzó una mirada dura y penetrante a Rafael, que permanecía junto a Rocky. El sacerdote parecía molesto, casi perturbado por la persistencia del hombre y el perro. Rafael, por su parte, no apartaba la mirada del sacerdote, sintiendo que había algo más en juego, algo que no se estaba diciendo. El padre Miguel continuó, esta vez con un tono más severo: «No es apropiado que alguien venga aquí a crear un alboroto en un momento tan delicado». Su voz era ahora más alta, casi cortante, y su rostro empezaba a mostrar una mezcla de irritación y nerviosismo. Algunas personas en la iglesia comenzaron a asentir, apoyando al sacerdote, pero otros lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Por qué estaba tan apresurado por terminar con esa situación? ¿Por qué parecía más preocupado por mantener el control que por la ceremonia misma? El padre Miguel señaló a Rafael con una mano temblorosa. «Lo que estás haciendo es una falta de respeto hacia Rosa», afirmó con más fuerza. «Deja en paz a ese perro y deja de distraernos a todos con esas tonterías». Rafael sintió el peso de la acusación, pero no retrocedió. Algo en la forma en que hablaba el sacerdote, su insistencia desmesurada en calmar las cosas, lo hacía sospechar más. El comportamiento del padre Miguel no coincidía con el de alguien que estaba simplemente oficiando un funeral. Era como si estuviera intentando ocultar algo. A su lado, Rocky volvió a emitir un suave gruñido, claramente incómodo con el tono del sacerdote. Rafael se agachó para acariciar al perro, buscando calmarlo, mientras su mente continuaba tratando de encajar las piezas del rompecabezas que tenía delante. Pero el sacerdote no había terminado. «Todos, por favor», exclamó con más desesperación. «No permitan que la memoria de Rosa sea manchada por este comportamiento absurdo. Volvamos a nuestro propósito original, rezar por su alma y su paz eterna». Las palabras parecían cargadas de preocupación, pero los ojos del sacerdote brillaban con algo más, una emoción que algunos en la multitud comenzaron a percibir. El sudor en su frente y el temblor en sus manos contaban una historia diferente a la de su discurso. Había más que simple frustración en su tono, había miedo. El silencio se apoderó del lugar. Los presentes observaban en un silencio tenso, esperando ver cuál sería el siguiente movimiento de Rafael. Y antes de que alguien pudiera decir algo más, Rafael decidió que era hora de enfrentar directamente la incomodidad del sacerdote. No tenía miedo de lo que estaba a punto de descubrir. «Padre Miguel», dijo Rafael, con voz firme y clara, rompiendo el silencio que parecía oprimir la sala. «¿Cómo murió exactamente Rosa?». Las palabras resonaron como un trueno en la iglesia, causando una oleada de murmullos y miradas sorprendidas. Algunos se miraron entre sí, incrédulos por la audacia de la pregunta. El padre Miguel abrió los ojos de par en par, claramente desconcertado. Hasta ese momento, había contado a todos que Rosa había fallecido pacíficamente en su sueño,
pero ahora la pregunta de Rafael sacudía la tranquilidad de esa versión, como una piedra que cae en un lago tranquilo, creando ondas de duda que se extendían rápidamente entre los asistentes. El sacerdote tragó saliva y trató de mantener la compostura, pero su rostro traicionaba su nerviosismo. Ella murió tranquila, respondió, pero su voz carecía de la firmeza de antes. La seguridad con la que había hablado al principio ahora parecía desmoronarse. «Tranquila», replicó Rafael, dando un paso hacia adelante. «Entonces, ¿por qué Rocky está tan alterado? Los perros no actúan así sin motivo. ¿Estás seguro de que no hay algo más que deberíamos saber, padre?» La iglesia entera contuvo el aliento. El sacerdote intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Finalmente, con un temblor en la voz, murmuró: «Hay cosas que no deben ser cuestionadas, hijo. Aceptemos que Rosa está en paz». Pero el sudor que corría por su frente y la manera en que evitaba mirar el ataúd no pasó desapercibido. Rafael lo notó, y también lo hizo la multitud. Algo no cuadraba, y el sacerdote estaba claramente escondiendo una verdad que podría cambiarlo todo. Rocky volvió a ladrar, esta vez con más fuerza. El perro sabía que algo andaba terriblemente mal, y ahora parecía que Rafael también estaba a punto de descubrir lo que todos temían. «¿Cómo? Así que cómo murió», replicó Rafael, su tono firme, pero curioso. El sacerdote, claramente a la defensiva, ajustó su sotana, respiró hondo y respondió: «Yo mismo la encontré en su cama. Ella partió en paz, durmiendo. Murió tranquila mientras dormía», repetía, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Pero Rafael, sin dejarse intimidar, dio un paso al frente, observando de cerca al padre Miguel. «Pero, ¿por qué Rosa estaba sola? ¿Y por qué fue usted el primero en encontrarla? Parece un poco extraño, ¿no cree? Tal vez deberíamos investigar un poco más», continuó Rafael, sin bajar la mirada. La sala comenzó a llenarse de murmullos. La curiosidad y la inquietud se extendieron como fuego entre las personas presentes. Los niños miraban con ojos muy abiertos, mientras algunos adultos susurraban entre ellos, haciendo que la atmósfera se volviera aún más tensa y misteriosa. El padre Miguel, notando que las cosas se salían de control, se sonrojó. Su rostro, ahora furioso, revelaba una mezcla de nerviosismo y enojo que apenas lograba contener. Golpeó el suelo con fuerza, haciendo que el eco resonara en toda la iglesia. Todos se callaron, asustados por su repentina reacción. «Esto es un absurdo», gritó el sacerdote, casi a la desesperación. «Estás creando un tumulto en un momento sagrado, estás faltando al respeto a la memoria de una mujer tan querida». «No voy a permitir esto», dijo, señalando a Rafael con un dedo tembloroso y lleno de rabia. «Sal de aquí inmediatamente, tú y ese perro». Su tono era autoritario, pero había un evidente nerviosismo que no podía ocultar. «No vamos a tolerar ni una palabra más de ti en este lugar santo», agregó, su voz elevada tratando de retomar el control de la situación. Rafael, sintiendo la presión de la situación, miró a Rocky, quien soltó un fuerte ladrido como si estuviera respondiendo a la expulsión. Sabía que había tocado algo importante, algo que el sacerdote no quería que nadie descubriera, pero por el momento, no tenía más opción que retirarse. Rafael asintió lentamente, tomó la correa de Rocky, y con una última mirada desafiante al sacerdote, comenzó a caminar hacia la puerta. Las personas en la iglesia susurraban, sorprendidas por lo que acababa de suceder, incapaces de desviar la vista de Rafael y del fiel perro. Al salir de la iglesia, Rafael sintió el peso de las miradas curiosas y desconfiadas de las personas. Sabía que no podía dejar las cosas así. Algo dentro de él le decía que el misterio de la muerte de Rosa estaba lejos de resolverse, y Rocky parecía estar de acuerdo, moviendo la cola con un aire decidido, listo para la próxima aventura. «Vamos, amigo», susurró Rafael a Rocky. «Creo que tenemos mucho que descubrir por aquí». Caminando por el cementerio, entre árboles y lápidas antiguas, Rafael sintió el aire frío soplando, haciendo que el lugar pareciera aún más misterioso.
El viento movía las hojas, creando susurros en el silencio. Rocky olfateaba el suelo, inquieto, como si estuviera buscando algo específico. Era casi como si el perro supiera exactamente dónde buscar. Rafael decidió que el primer paso para entender qué había pasado era descubrir más sobre la vida de Rosa. Se dirigió a su casa, una pequeña vivienda de piedra al borde del bosque, con un jardín que parecía haber sido abandonado desde hacía tiempo. Al llegar, notó que la puerta estaba sin llave, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Un escalofrío recorrió su espalda al entrar. El lugar estaba polvoriento, pero algo parecía fuera de lugar. Era evidente que alguien había movido cosas recientemente. Con Rocky a su lado, olfateando con atención, Rafael comenzó a explorar la casa. Revisó cajones, revolvió papeles viejos y, finalmente, encontró una pequeña caja de madera sobre una mesa antigua. Al abrirla, descubrió cartas y fotografías amarillentas por el paso del tiempo. A medida que leía las cartas, se dio cuenta de que Rosa tenía muchos secretos. Había menciones de reuniones secretas y de conversaciones con personas que no eran del pueblo. Entonces, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara, una carta escrita por Rosa, en la que mencionaba al padre Miguel. Decía que había descubierto cosas muy serias sobre él. Rafael levantó la vista y miró a Rocky, que se mostraba inquieto. Parecía que estaban cerca de algo importante. Continuando con la búsqueda, Rafael encontró una pequeña llave pegada con cinta adhesiva detrás de uno de los cuadros en la pared. ¿Qué abrirá esta llave?, se preguntó en voz alta. Rocky soltó un ladrido corto, como si lo alentara a seguir buscando. Junto a la llave había una fotografía. En ella, Rosa aparecía junto al padre Miguel, y al fondo se podía ver la iglesia del pueblo. Pero lo que llamó la atención de Rafael fue una pequeña caja metálica que aparecía a los pies de la imagen, idéntica a las descripciones de Rosa sobre el padre escondiendo dinero. «Vamos por el camino correcto, Rocky», dijo Rafael, acariciando al perro con una sonrisa. Si Rosa estaba tratando de decir algo sobre el padre Miguel, tal vez esta llave sea la respuesta que necesitamos. Rafael sintió una oleada de determinación. Con la llave en la mano y Rocky a su lado, sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. Ahora necesitaba descubrir qué estaba escondiendo el sacerdote, y para ello tendría que buscar en cada rincón del pueblo. ¿Tú crees que Rafael está haciendo lo correcto al investigar? ¿Qué harías tú en su lugar? Deja un comentario con tu opinión y quédate hasta el final porque esta historia te dejará boquiabierto. Con la pequeña llave en su mano, Rafael sentía que estaba a punto de desvelar un gran secreto. Él y Rocky decidieron volver al centro del pueblo, donde continuarían su investigación. La ciudad parecía tranquila, pero Rafael sabía que había algo muy oscuro escondido allí. Necesitaba entender los secretos que Rosa había guardado y que sabía exactamente sobre el padre Miguel. Rafael fue a la biblioteca de la ciudad, un lugar antiguo con estantes llenos de libros polvorientos y documentos viejos. Comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera estar relacionada con Rosa y el padre Miguel, esperando encontrar algo inusual. Después de un tiempo de búsqueda, encontró un viejo álbum de fotos de la ciudad. Al hojear las páginas, Rafael vio fotos de eventos comunitarios, fiestas religiosas, y finalmente encontró una serie de fotos de Rosa. Una de esas fotos llamó su atención de inmediato. Era una imagen de Rosa con el padre Miguel. Pero lo más extraño era la expresión en el rostro de Rosa. No parecía feliz, sino preocupada. Y entonces Rafael se dio cuenta de algo que casi pasó desapercibido. En las esquinas de la foto vio lo que parecía ser una pequeña caja metálica, la misma que había visto en la fotografía encontrada en la casa de Rosa. Movido por la curiosidad, Rafael volvió a la casa de Rosa. Allí, continuó su búsqueda de más pistas. En un armario escondido detrás de una vieja cortina encontró un cuaderno. Era el diario de Rosa, y las páginas estaban llenas de anotaciones que parecían ser muy importantes. Rafael comenzó a leer rápidamente, mientras Rocky, a su lado, parecía sentir la tensión en el aire. Las anotaciones hablaban de algo muy serio. Rosa había descubierto una red de corrupción dentro de la iglesia.
Mencionaba que el padre Miguel estaba usando el dinero de los fieles para algo turbio, escondiendo grandes cantidades de dinero. Rafael siguió leyendo, con su corazón latiendo más rápido con cada línea. Está robando a todos y usando la confianza de la gente para encubrir sus crímenes, escribió Rosa en una de las páginas. Entonces, entre las páginas del diario, Rafael encontró un sobre con más fotografías. En ellas, el padre Miguel aparecía en lugares ocultos de la iglesia, llevando una pequeña caja de metal. En una de las fotos, estaba junto a una estatua antigua dentro de la iglesia, con la caja a su lado, como si estuviera escondiendo algo debajo de ella. Rafael sintió un escalofrío en la espalda. «Entonces es eso», murmuró a Rocky. Ella lo descubrió todo, y por eso estaba en peligro. Rafael sabía que necesitaba encontrar esa caja metálica en la iglesia, pues probablemente era la clave para entender todo el misterio. Mirando a Rocky, que movía la cola como si estuviera listo para el próximo paso, Rafael dijo: «Vamos, chico. Tenemos un gran secreto que descubrir». Sentía que la situación era más grave de lo que había imaginado, y ahora, con todos esos descubrimientos, la verdad sobre lo que realmente sucedía en ese pequeño pueblo parecía estar a punto de revelarse. Rafael sostenía el diario de Rosa en las manos, y cada palabra parecía más pesada que la anterior. Sabía que necesitaba volver a la iglesia, el lugar donde todos los secretos parecían converger. Él y Rocky caminaron apresuradamente por las estrechas calles del pueblo, sintiendo cómo la adrenalina aumentaba con cada paso. Rafael estaba decidido a encontrar la caja de metal mencionada en las anotaciones de Rosa, sabía que esa era la clave para desvelar todo. Al llegar a la iglesia, Rafael miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo seguía. La iglesia estaba en silencio, con las puertas entreabiertas, y el interior parecía sumido en sombras. Entró silenciosamente, con Rocky a su lado, y comenzó a explorar el lugar. Recordó la foto que había visto, la caja metálica estaba escondida debajo de una de las estatuas antiguas. Caminando despacio, llegó hasta la estatua de un santo en un rincón de la iglesia. La figura parecía observar a todos con una mirada seria, casi severa. Rafael se arrodilló y, con las manos temblorosas, comenzó a palpar debajo de la estatua, buscando algo que pudiera indicar un escondite. Y entonces lo sintió. Había algo allí. Rafael apartó un pequeño pedazo de tela que cubría la base de la estatua, y, escondida en la sombra, estaba la caja metálica que Rosa había mencionado en su diario. Rafael sintió su corazón acelerarse. Miró a Rocky, que movió la cola como si dijera: «Estamos en el camino correcto». Sacó la caja, su superficie fría y pesada en las manos de Rafael. Con cuidado, abrió la tapa. Dentro vio fajos de dinero enrollados con cintas, cada uno con etiquetas que indicaban donaciones y diezmos de los fieles. Pero eso no era todo. Debajo del dinero, había una pequeña llave. Rafael tomó la llave y la sostuvo bajo la tenue luz que entraba por las ventanas de la iglesia. «¿Una llave?», murmuró Rafael, «¿pero de qué?». Fue entonces cuando notó un pedazo de papel amarillento pegado debajo del dinero. Con cuidado lo sacó y lo desplegó. Era un mapa, y en él, un lugar estaba marcado con un círculo rojo. Al lado del círculo estaban escritas las palabras: «Depósito de la iglesia». Rafael entendió inmediatamente: la llave abría algún depósito secreto en la iglesia. «Es aquí donde Rosa debió haber estado», pensó él, con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que tenía que actuar rápido. Con la llave en la mano, Rafael miró a Rocky y dijo: «Vamos, chico, necesitamos encontrar ese depósito». Se levantaron y comenzaron a buscar, siguiendo el mapa con cuidado, mientras la iglesia parecía volverse cada vez más silenciosa, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Con la llave y el mapa en mano, Rafael y Rocky se dirigieron al lugar indicado. En el papel, el mapa conducía a una pequeña puerta escondida detrás del altar, una puerta que muchos ni siquiera sabían que existía. Rafael sintió un escalofrío cuando se acercó, el aire parecía más frío allí, como si algo oscuro estuviera guardado en ese lugar. Rafael puso la llave en la cerradura, respiró hondo y la giró.
La puerta crujió al abrirse, revelando una escalera estrecha que descendía a un sótano oscuro. Con una linterna temblorosa en su mano, Rafael bajó los escalones, y Rocky lo siguió de cerca, con las orejas atentas a cualquier sonido extraño. Allí abajo, encontraron un corredor oscuro y húmedo. Al final del pasillo, una luz tenue parpadeaba desde una sala, y Rafael escuchó un ruido de cadenas. Rosa, llamó en un susurro, pero solo escuchó el eco de su propia voz. Con el corazón latiendo rápido, entró en la sala iluminada por la lámpara colgante. Y entonces la vio. Rosa estaba allí, encadenada a una silla, pálida pero viva. «Rafael», exclamó Rosa con voz débil, pero llena de alivio. Antes de que Rafael pudiera responder, escuchó pasos pesados detrás de él. Al darse vuelta, se encontró con el padre Miguel, sosteniendo un trozo de madera en la mano, con la mirada llena de furia. «No deberías estar aquí», gritó el sacerdote con la voz distorsionada por la ira. «Te dije que nunca encontrarías a Rosa». Rafael apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el padre avanzara, intentando golpearlo con el trozo de madera. Rafael se esquivó, pero el golpe pasó rozándolo, haciéndole perder el equilibrio y cayendo al suelo, tratando de defenderse con las manos. «¿Cómo puede un sacerdote hacer esto?», pensó Rafael, atónito. Nunca imaginó que alguien como el padre Miguel pudiera ser tan violento. El sacerdote, al ver a Rafael caído, se preparó para atacarlo de nuevo, pero Rocky no esperó. Con un ladrido feroz, el perro saltó sobre el sacerdote, mordiendo su pierna con todas sus fuerzas. El padre gritó de dolor e intentó soltarse, pero Rocky no lo dejaba ir. El perro estaba decidido a proteger a su amigo. El sacerdote, desesperado, soltó el trozo de madera y comenzó a intentar huir, cojeando y gritando por ayuda. Rafael se levantó rápidamente, con el corazón aún acelerado, y corrió tras él. «No puede escapar», pensó, sabiendo que la verdad necesitaba ser revelada. Rocky, aún siguiendo de cerca al sacerdote, logró detenerlo una vez más en medio de la calle, donde todos los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el ruido. Las personas se quedaron impactadas al ver al padre Miguel, un hombre que debía ser respetado, involucrado en una pelea con Rafael y siendo atacado por un perro. Rafael aprovechó el momento y gritó: «Deténganse, todos deben saber la verdad». Mientras el sacerdote intentaba soltarse, Rafael explicó rápidamente lo que había sucedido, sobre la caja de dinero, el secuestro de Rosa y los crímenes del padre Miguel. El shock se apoderó de los rostros de los vecinos, que apenas podían creer lo que escuchaban. El padre Miguel, desesperado, intentó correr, pero Rocky lo mantuvo en su lugar hasta que algunos hombres del pueblo se acercaron para ayudar a sujetarlo. Con el sacerdote inmovilizado, Rafael sabía que era hora de mostrar las pruebas. Llevó a todos de vuelta a la iglesia y, con las manos aún temblorosas, abrió la caja metálica delante de todos. Cuando los vecinos vieron el dinero robado y el mapa del depósito, no quedó ninguna duda. La verdad estaba finalmente a la vista. Rafael condujo al grupo hasta el depósito, donde Rosa, aún asustada, fue liberada. El alivio en su rostro era evidente, y Rocky, al darse cuenta de que su tarea estaba cumplida, movió la cola con alegría. Con el padre Miguel inmovilizado y las pruebas de sus crímenes expuestas ante todo el pueblo, parecía que el misterio estaba finalmente resuelto. Pero Rafael sabía que el sacerdote no era alguien que se rendiría tan fácilmente. Mientras los hombres del pueblo aún discutían qué hacer, el padre Miguel, en un acto de desesperación, aprovechó un momento de distracción para soltarse de los que lo sujetaban. Con una mirada llena de odio, agarró un trozo de madera que estaba en el suelo y, en un movimiento rápido, corrió hacia Rafael. La rabia en sus ojos era intensa y gritó: «No entiendes nada, nunca debiste haberte metido en esto». Rafael fue tomado por sorpresa al ver al sacerdote venir hacia él, con el trozo de madera levantado, listo para atacar. Por un segundo quedó paralizado, su mente intentando procesar la imagen surrealista de un sacerdote atacando a alguien de manera tan violenta. Pero antes de que el sacerdote pudiera golpearlo, Rocky avanzó sin dudar. Con un salto poderoso, Rocky mordió la pierna del padre Miguel, quien soltó un grito de dolor y cayó al suelo,
tratando de librarse del perro. Rafael, ahora recuperado del shock inicial, corrió para ayudar a Rocky, intentando apartar al sacerdote que se debatía y trataba de soltarse. Rodaron por el suelo en una lucha caótica, con gritos y ladridos resonando por la calle. El sacerdote, desesperado, logró librarse de Rocky por un momento y comenzó a correr, cojeando, hacia la plaza principal del pueblo. Pero Rocky no se rindió. Corrió tras el sacerdote, ladrando fuerte, y pronto logró alcanzarlo en medio de la plaza. Rocky saltó nuevamente, esta vez derribando al padre Miguel al suelo, impidiéndole escapar. Los vecinos, ahora reunidos, observaban la escena incrédulos. Nunca habían visto al padre Miguel, un hombre que supuestamente representaba la bondad y la fe, en tal situación. Rafael se acercó, respirando con dificultad, y comenzó a explicar nuevamente lo que había sucedido. Contó todos los detalles, desde los secretos que Rosa había descubierto hasta el secuestro de ella por parte del sacerdote. Algunos de los vecinos ayudaron a sujetar al sacerdote mientras Rafael, para probar que decía la verdad, condujo a todos de vuelta a la iglesia. Allí, tomó la caja metálica delante de todos y la abrió, mostrando el dinero robado. Las personas comenzaron a murmurar, impactadas por la confirmación del crimen. Rafael entonces tomó la llave que había encontrado y llevó a todos hasta el depósito secreto en la iglesia, donde Rosa, aún recuperándose, esperaba. Cuando Rosa apareció, débil pero viva, un suspiro colectivo invadió a la multitud. El alivio y el asombro se reflejaban en los ojos de todos. Rocky, fiel como siempre, corrió hacia Rosa, moviendo la cola con felicidad, sabiendo que su amiga finalmente estaba a salvo. El padre Miguel, al ver que no había escapatoria, intentó justificarse, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La verdad estaba clara como el día. Rafael, con la ayuda de Rocky, había revelado todos los oscuros secretos que el padre había intentado esconder durante tanto tiempo. Tras el enfrentamiento, el padre Miguel fue capturado y expuesto como el responsable de los crímenes de corrupción y el secuestro de Rosa. Rosa fue liberada y agradeció a Rafael y Rocky por salvarla y revelar la verdad. El padre fue llevado por la policía y la ciudad, aún en shock, comenzó a reconstruirse con más transparencia y confianza. Rafael decidió quedarse en el pueblo, ayudando a Rosa y convirtiéndose en parte de la comunidad. Rocky fue celebrado como un héroe local, y todos encontraron un nuevo comienzo, unidos por la valentía y la verdad. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.